Bueno, hoy vamos a hablar de metodología Test Driven Development. ¿Cómo se puede ver de nuevo? Os pasaremos el enlace. Yo creo que en la misma página donde pudisteis acceder se pondrá el enlace a la grabación. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que os surja, me decís, vale, no tengáis miedo de interrumpirme. La idea es eso, que comentemos un poco. Si alguno tenéis experiencia con esto, pues todo eso enriquece mucho la presentación. O sea que ya sabéis. Bueno, pues como os decía, estamos hablando de Test Driven Development. Partimos de tipos de pruebas automatizadas. Daos cuenta que cuando estamos haciendo un desarrollo, cualquier código, es fundamental tener unas pruebas. Si habéis estudiado cualquier cosa hablando de ciclos de vida, de desarrollo de software y tal, cualquier cosa que hayáis visto, os habrán dicho que las pruebas se deberían crear antes de hacer el código. Antes de hacer la primera línea de código, deberíamos hacer la prueba. Debemos escribirla, dejarla escrita. En esa línea, a ver que llega otro compañero. Hola, bienvenido. Estamos hablando ya de tipos de pruebas automatizadas. Cuando vamos a hacer las pruebas, pues bueno, podemos tener nuestro propio esquema. Os habrán dicho que normalmente las pruebas pues debería hacerlas una persona diferente del programador. Hola, Cris. ¿Eres alumna? Cristina. ¿Pero alumna mía? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Ah, Sueli. Si es que es... Anda, solo a ti se te ocurre ponerte Cris. No voy a hacer la idea, Sueli, de esto, ¿eh? Esto no se hace. Ya lo sé. ¿Qué tal? ¿Contenta con la nota? Ahora me dice que no. Me alegro mucho. Muy merecida, ¿eh? Ya ves. Pues mira, aquí estamos, Sueli, hablando de pruebas automatizadas. Vale, os decía eso, que siempre las pruebas debería hacerlas una persona distinta del programador, pues por razones evidentes, ¿no? Porque el programador pues probará lo que más le ha costado. Si le ha costado más hacer un bucle, pues se va a fijar en que el bucle funcione. Pero a lo mejor no se le ocurre probar que no se metan datos en la entrada o que se metan es un dinero, se está hablando de precios y resulta que era un precio negativo o un precio exponencial, una cosa así, ¿no? Por eso las pruebas debería hacerlas una persona diferente. También es interesante pues poder hacer pruebas automatizadas. Pues no tiene mucho sentido, pues aunque tú tengas un guión de pruebas y tal, lo suyo es poder lanzar las pruebas en cada momento. Es muy interesante poder hacer cada vez que se hace un cambio, cada vez que se hace una nueva versión, que, que se mete un nuevo módulo, cualquier cosa, pues poder hacer una serie de pruebas automáticas. ¿Vale? Ahora al final de la presentación hablaremos de ese esquema. Entonces todo eso pues se lanzaría. ¿Qué tipo de pruebas podemos automatizar? Pues podemos automatizar las pruebas unitarias, en las que se prueba solamente una parte del código. Pues si estamos hablando de programación orientada a objetos, pues hablaríamos de probar un solo objeto. O si estamos hablando de procedimental, de algo orientado a funciones, pues hablaríamos de una sola función, de forma totalmente aislada. Luego haríamos las pruebas de integración, que lo que se hacen es, una vez se ha pasado la prueba unitaria, se lanza esta prueba. Esta prueba lo que haría sería controlar una serie de partes de software para ver que funcionen de forma continuada, de forma compuesta, ¿no? Pues eso, de forma integrada. Entonces ya probaríamos pues el proceso a lo mejor de principio a fin, pero solamente un proceso. En las pruebas funcionales, pues ya haríamos pruebas automáticas del conjunto de la aplicación. Pues a lo mejor ya aquí podríamos estar hablando de casos de prueba.
Pues estamos hablando de móvil, pues decimos, pues un cliente fulanito hace una compra con éxito y gasta no sé cuánto. Otro cliente fulanito hace una compra y resulta que se le ha agotado el stock. Otro cliente hace una compra y luego hace una devolución. ¿Veis? Eso serían las pruebas ya funcionales o de aceptación. Una prueba funcional ya se habla más bien ya de a nivel de negocio. La diferencia entre funcional y de aceptación sería que la prueba de aceptación sería ya con el cliente. Entonces el cliente aceptaría esa versión. ¿Vale? La daría por buena y entonces ya se pasaría a producción. ¿Vale? Sabemos que hay más pruebas, ¿vale? Pruebas de estrés, pruebas de carga. eh, Hay un montón de todo tipo de pruebas, ¿no? Pero bueno, con estas tres tenemos una. Estas tres están bien, ¿vale? Para decir que son automatizadas y que nos dan idea de lo que se puede lanzar de forma automática. Las pruebas automatizadas de funcionales se pueden lanzar con una aplicación que se llama Appium, ¿vale? Aplicaciones de móviles. De seguridad me dices, Manuel. Eh, bueno, si una prueba de aceptación o una prueba funcional fuera, pues eso, que un usuario intenta entrar de forma, bueno, sí, de forma incorrecta, ¿no? Sin usuario y contraseña válidos, pues estaría ahí. También una prueba unitaria sería en la prueba del módulo de login, pues tendría que ser una prueba unitaria de eso también. Pero sí, sería, cada vez hay más. De hecho, ya también hay pentesting, ¿vale? Cada vez hay más pruebas de penetración, pruebas de estas de seguridad como tal. Sí. También cada vez hay más de eso. Pero claro, ese tipo de pruebas automatizarlas es más complicado, aunque probablemente se podría hacer algo también. Estaba hablando de aplicaciones de pruebas funcionales, ¿vale? Pues entonces, en móvil podemos utilizar Appium. Appium lo que hace son simulaciones de acciones dentro sobre una aplicación móvil. Hay una aplicación tanto Android como iOS. Y luego tenemos Selenium Web, que hace pruebas sobre webs. Hace simulaciones de acciones de usuarios a nivel de web. Si os dais cuenta, estamos hablando de pruebas funcionales. ¿Veis? Estamos hablando de lo que puede hacer un usuario. Ese es el típico caso de una prueba funcional o de aceptación. Bueno, pues con las pruebas automatizadas en mente, hablamos ya de la metodología. ¿Vale? Lo que tenemos es una forma de trabajar, ¿vale? El TDD es una filosofía de trabajo, con lo cual en algún momento puede suponer un cambio de mentalidad. Con lo cual nos podemos encontrar resistencia debido a que nos falta tiempo o a la falta de la visión de lo útil que puede llegar a ser. ¿Vale? Ya hay proyectos que yo los he visto que han renunciado a cosas tan básicas como la documentación en aras de tiempo de entrega. Entonces se puede llegar a eso. Entonces, si tú sacrificas la documentación en función del tiempo de entrega, pues sacrificarás las pruebas también sin ningún problema. Es un proceso de desarrollo que consistiría en codificar las pruebas, desarrollarlas y refactorizar de forma continua el código construido. ¿Sabéis lo que es refactorizar? Algo recuerdo. Actualizar, sí. Bueno, lo hacemos continuamente. Tú pues programas una función o haces un trozo de código que tiene una entrada determinada y una salida determinada. Cuando tú refactorizas, respetando la entrada y la salida, pues mejoras el código. Pues quitas redundancia, variables que no se utilizan, mejoras los algoritmos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es mejorar un código, una sección del código, sin modificar su comportamiento. ¿Vale? Eso es diferente de la reescritura. La reescritura estaría en línea con con la refactorización, pero significaría tirar todo el código, lo quitas, partes de cero. Quitando todo el código, volverías a escribirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos hablar de refactorización, reescritura, no habría gran diferencia. El caso es que al final acabamos con un código óptimo.
¿Vale? Entonces se codifican las pruebas, se va a hacer el desarrollo en cuestión y se vuelven a lanzar las pruebas. Y en función del resultado de las pruebas, obtenemos ya un código que pasa a las pruebas, como vamos a ver ahora. Y entonces sería el momento de refactorizar. Pero claro, cuando nosotros estamos desarrollando, si estamos desarrollando pensando en las pruebas, no estamos pensando en la eficiencia del código, estamos pensando en que el código pase la prueba. Entonces no estamos en lo que estamos. ¿Vale? Por eso el proceso de esa refactorización después, ¿vale? Para comprobar que entregamos un código de calidad, no solo un código que funciona, sino que también lleva calidad. ¿Cómo conseguiremos entonces todo esto de este cambio de visión, esta mentalidad, ¿vale? Todo esto? Pues tendríamos que hacer de forma inicial las pruebas unitarias para el código que tenemos que implementar. Entonces, primero codificamos la prueba y después desarrollamos la lógica de negocio. Es algo totalmente opuesto a lo que hacemos, a lo que tenemos que hacer normalmente, que es primero nos lanzamos a programar como locos y después empezamos a pensar en la documentación, en cómo probarlo, en lo eficiente que es el código, etcétera, etcétera. Si os cuenta, es una evolución de lo que es el desarrollo del software tradicional. Para crear un test unitario, ¿vale? Deberíamos tener en cuenta, antes de empezar a codificar, estos 4 puntos. ¿Vale? Tener bien definidos los requisitos de la función que vamos a realizar. Está claro, ¿no? Tenemos que haber hecho una etapa previa de diseño y haber pensado una buena toma de requerimientos y decir qué necesita nuestra función. Luego tenemos que buscar los criterios de aceptación. Tenemos que contemplar todos los casos posibles. Tanto casos de éxito como casos de error. Daos cuenta que podemos tener pruebas que salgan cuando tenemos éxito y pruebas pues que tienen que dar un fallo. ¿Vale? Pues por ejemplo lo que hablábamos antes. Pues dar un error cuando el usuario y la contraseña no son correctos. ¿Vale? También aquí podemos desarrollar los casos de prueba. Pensamos en qué tipo de casos se pueden dar o qué cosas tendríamos que probar. Luego también hay que cuidar el diseño de la prueba. ¿Vale? Para poder hacer un buen test unitario deberíamos centrarnos únicamente en probar la lógica de negocio que queremos desarrollar, sin pensar en otras zonas, ¿vale? En otras zonas del código, porque para eso estaría la prueba integrada. Entonces, si necesitamos, pues, esa función o ese código que estamos desarrollando necesita acceder a la base de datos, pues no necesitamos implementar el acceso a la base de datos. Podemos hacer lo que se llama un mock, ¿vale? No sé si habéis oído la palabra alguna vez, ¿vale? Que ahora mismo no me preguntéis, pero vamos, estaríamos hablando de mock o también de stubs, ya depende de qué terminología estamos utilizando, que vamos, que no deja de ser un programa de cartón piedra que nos devuelve, pues en una consulta de la base de datos, pues nos devuelve los datos directamente. ¿Vale? Y con esos datos, pues haríamos las pruebas e implementaríamos nuestra funcionalidad. Daos cuenta que estamos pensando en test unitarios, solamente en la parte que queremos implementar. ¿Vale? Y también tendríamos que definir qué es lo que queremos probar. ¿Vale? Entonces tenemos que tener muy claro lo que queremos probar antes de codificar. ¿Vale? Cada casuística para cada criterio de aceptación que hemos definido antes, pues debería llevar una prueba asociada. Incluso puede llevar varias, ¿no? ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, dar un error por validación en un campo obligatorio, pues tendríamos que hacer una prueba para que dé ese error de validación. Si estamos hablando de un error de validación por formato, pues también tendremos que hacer una prueba, ¿vale? Tenemos que hacer un error por validación porque el usuario y contraseña no son válidos y otro porque el formato no es correcto. Y luego, pues, definir el alcance de la prueba, ¿vale? Aparte de los criterios de aceptación, pues también decir cuántos test serían necesarios. ¿Vale? Entonces, vamos a necesitar tantos test o pruebas, tantos como casuísticas nos encontremos. ¿Vale? Tenemos que asegurarnos que la cobertura de la prueba
es lo bastante fuerte como para que aseguremos que el funcionamiento es correcto de todo nuestro código. ¿Vale? Eso no quita que en una sola prueba, pues a lo mejor la misma prueba, pues probamos dos criterios de aceptación, ¿vale? O dos casos de aceptación. ¿Vale? ¿Veis a lo que me refiero por caso de aceptación? Bueno, Alejandro dice, ¿es una automatización de pruebas de caja blanca? Sí, algo así, Alejandro. Vale, prueba de aceptación sería esto que os digo. El usuario se valida para poder trabajar, ¿vale? Si estamos haciendo el login, por ejemplo. O si se meten datos cadena, no funciona, tienen que ser todos números, ¿vale? Eso sería un criterio de aceptación, por ejemplo. Vale. Bueno, pues ya tenemos entonces nuestro test unitario más o menos definido. El ciclo de vida de nuestro TDD. Vale, pues bueno, el ciclo de vida sería, empezaríamos por... hay una cosa que no os he dicho, por cierto. Y es que además se me olvidó ponerlo. Todo esto está metido en el desarrollo ágil, ¿vale? En la programación extrema esta que hablan. ¿Vale? Está muy asociado, aunque se podría hacer en cualquier tipo de programación, se asocia muchísimo con eso, ¿vale? Con la programación ágil, la programación extrema, ¿vale? Que va muy orientada a versiones, ¿vale? Esto se utiliza muchísimo para programación en entornos móviles, por ejemplo, ¿vale? Y ahora veremos que está totalmente incluido en, en los frameworks para programación de aplicaciones móviles, ¿vale? Totalmente. ¿De acuerdo? Claro, lo que nosotros vamos a hacer, Sueli, es lo que vamos a definir es la prueba, o sea, estamos haciendo un desarrollo conducido por las pruebas. Lo primero que hacemos es definir la prueba. Una prueba que tiene que pasar mi código. Y después hago el desarrollo que pase esa prueba. Lógicamente tengo que hacer la prueba muy bien, ¿vale? Porque si no hago la prueba, si no defino la prueba bien, no cubro toda la funcionalidad, ¿vale? Con los requisitos hago la prueba y luego hago el desarrollo. Es un cambio de mentalidad bastante grande. Lo tenemos aquí en el ciclo de vida. Sí, es muy interesante. Ahora veremos que tampoco hay que ser un fundamentalista de esto, pero bueno, ahora os diré mi versión, ¿vale? Entonces, lo primero que tendremos que hacer es eso, elegir un requisito, ¿vale? Tenemos una lista de requisitos que serían los que tenemos que tener una lista de requisitos que serán los que nos dan el mayor conocimiento del problema y que además se puedan implementar. El segundo paso sería codificar la prueba. ¿Vale? Empezamos escribiendo una prueba para el requisito que hemos elegido. Entonces necesitaríamos que las especificaciones y los requisitos de la funcionalidad que está por implementar sean claros. ¿Vale? Esto hace que nosotros como programadores nos pongamos en el lugar del cliente. ¿Vale? Porque tenemos que hacer la prueba y pensar, bueno, ¿cómo haríamos esto? ¿Qué habría, cómo se prueba esto? Vale, entonces tenemos que tener muy claro en todo momento qué tenemos que probar y qué filosofía vamos a llevar a cabo para que la prueba funcione. Vale, entonces lógicamente si ahora vamos a ver la función suma, pues simplemente pues tendremos que comprobar que la función suma va de esta manera, simplemente comprobar ¿cómo comprobamos la función suma? Pues comprobando con un valor que ya tenemos, sumar dos valores y a ver si el resultado coincide, ¿vale? Con el producto, con todo es igual, ¿vale?
Luego verificamos que la prueba falla, ¿vale? Y diréis, pues vaya, pues no, porque si la prueba no falla, significa que ya hay un código que da soporte a esa prueba, ¿vale? Con lo cual, o bien ya ese requerimiento ya está implementado, o bien la prueba está mal hecha, ¿vale? Y se pasa siempre. En el paso 4 ya codificamos la implementación. Por fin escribimos el código más sencillo posible para que la prueba funcione. ¿Vale? Ya pasamos a la etapa de desarrollo. Después lanzamos las pruebas automatizadas. ¿Vale? Verificamos si todo el conjunto de pruebas funciona correctamente. Te das cuenta que puede haber lo que es el efecto lateral. ¿Vale? Arreglo una cosa en una función y pues 100 líneas más abajo se rompe otra cosa. ¿Vale? Con lo cual deberíamos volver a lanzar todas las pruebas otra vez. Y finalmente, si todas estas pruebas se pasan, todas las pruebas que hay, que definen, todas las pruebas que afectan a este módulo que estamos haciendo, se pasan, tenemos que hacer una refactorización. ¿Vale? Entonces eliminamos el código duplicado, quitamos, pues no lo sé, otro código, variables que están repetidas, o si tenemos un include de algo innecesario, pues lo quitamos también. Y actualizamos la lista de requisitos. O sea, tachamos ese requisito porque ya está implementado. Vale, aquí tenemos el esquema, ¿vale? El ciclo de vida del TDD. Si el test falla, ¿vale? Hacemos desarrollo. Si el test se pasa, refactorizamos. Ese sería el esquema de todo esto. Otro concepto, el BDD, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver muy rapidito, ¿vale? Porque ahora mismo estamos con TDD. Lo que pasa es que a lo mejor habéis oído alguna vez hablar del BDD, que es Behavior Driven Development, ¿vale? Esto es desarrollo conducido por el comportamiento, ¿vale? Sería una evolución del TDD y lo que hacemos, también escribimos pruebas antes del código, pero en lugar de hacer pruebas unitarias, lo que hacemos son pruebas que lo que verifican es que el comportamiento del código es correcto desde el punto de vista de negocio. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos son historias de usuario. ¿Vale? Aquí ya estaríamos hablando a lo mejor estaríamos ya entre el test de integración y el test funcional. ¿Vale? Tenemos que probar el comportamiento en lugar de ver cómo se implementa el código. ¿Vale? Porque cuando estamos hablando de implementar el código, estaríamos hablando de TDD. ¿Vale? Aquí se utiliza el lenguaje específico de BDD, pues por ejemplo Gherkin. ¿Vale? Gherkin es un lenguaje, una especie de JavaScript que se basa en el lenguaje humano. ¿Vale? Está a medio camino entre el lenguaje humano y el lenguaje de código. ¿Vale? O sea, es entendible por ordenadores, pero se basa en el lenguaje humano. ¿Vale? Con lo cual, alguien que no sea un programador se puede dedicar a la parte de pruebas. ¿Vale? O sea, la gente de calidad no tiene por qué saber programar. Sería interesante, pero no sería fundamental. Este tipo de pruebas también se pueden automatizar. Tenemos herramientas como Cucumber que trabajan sobre el lenguaje Gherkin. Entonces, estas pruebas, en lugar de definir que una condición, un criterio de aceptación, que, pues, por ejemplo, la suma debe hacerse bien o la suma debe ser correcta, me dice, debería hacer esto. ¿Vale? O sea, en lugar de decir que la suma de 4 más 4 tiene que ser 8, le tengo que decir, debería hacer la suma de forma correcta. ¿Vale? Entonces, resumiendo, el BDD recoge las mejores prácticas del TDD y lo que intenta es guiar al desarrollador a la hora de elegir qué parte de la aplicación probar. ¿Vale? Entonces, digamos que el TDD se centra en la parte de pruebas unitarias y de lo que es el código, y el BDD se centra en el comportamiento, ¿vale? En lo que debería hacer la aplicación. Digamos que el TDD se centraría en cómo debe hacerlo. ¿Vale? Comparamos los dos ciclos de vida. Aquí se habla de, bueno, el estado red, ¿vale? Sería escribir un test que falla, escribimos el código hasta obtener un estado verde, ¿vale? Que sería cuando hacemos que el código funcione. Y entonces hacemos una refactorización, que es eliminar la redundancia y todo esto que hemos visto. ¿Vale? El BDD se basa en condiciones de este tipo. Pues, dado lo que sea,
cuando el usuario hace tal cosa, entonces esperamos que salga tal cosa. ¿Veis cómo está escrito? Entonces, given when y then. Dado tal, con estas condiciones iniciales, cuando ocurre este determinado evento, espero conseguir tal cosa. Entonces, en un móvil, si el usuario pincha en el menú y selecciona la tercera opción, que es para ver últimas novedades, y selecciona la primera novedad, pues entonces se le tiene que mostrar, como yo tengo un contexto inicial, pues se tiene que mostrar la oferta de zapatos a tanto dinero. ¿Veis la diferencia de concepto? Todo esto es grosso modo, ¿vale? Esto es muy por encima, todo así rápidamente, pero bueno, explicaros un poco para que podáis investigar. ¿Qué conseguiríamos con todo esto? Pues bueno, pues una serie de consecuencias, ¿vale? Las excusas que nos suelen dar siempre son del tipo de esto no vale para nada, no tenemos tiempo, no estoy acostumbrado, ¿vale? Pero si le dedicamos un tiempo, el TDD lo que hace es que nos ayuda a detectar requerimientos que nos faltaban en el negocio, ¿vale? Que nos pueden faltar por cumplir. Diseñaremos mejor la lógica de negocio, ¿vale? Porque estamos separando componentes y capas, ¿vale? Si tendemos a juntar mucho código, ¿vale? Nos ayuda a separarlo en funcionalidades y también previene errores. ¿Vale? Daos cuenta que, bueno, ya habrá estadísticas, hay todo tipo de datos, pero en general el número de errores se reduce bastante que respecto a cuando no se utiliza TDD. ¿Vale? A cambio, pues eso, el programador pues tiene que dar un buen cambio en la mentalidad, ¿vale? En la forma de procesar y gestionar la información. Daos cuenta que tienes que pensar primero en la prueba y luego en el desarrollo. Si un test está bien escrito y está bien definido, podemos asegurar que nuestra lógica de negocio es correcta, ¿vale? Pero bueno, tenemos que haber hecho un buen test, lógicamente. Eso ahí entra lo que es la cobertura de nuestro código, ¿vale? De las pruebas. La cobertura debería ser del 100%. O sea, todas las funcionalidades de nuestro código debería estar cubierto por pruebas, ¿vale? Porque si no, cada vez que cambie algo, pues no podremos comprobar que está bien. Esto también ahorraría tiempo de debugueo, o sea, de búsqueda de errores. Y nos focaliza en los posibles problemas, ¿vale? Porque sabiendo que nuestro código está correcto, ¿vale? Como hemos pasado las pruebas unitarias, podemos asegurar que nuestro código funcionalmente está bien, pues podemos empezar a trabajar en fuentes externas. Pues a lo mejor hay datos en la base de datos que están mal, la entrada de los datos no es correcta, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay causas, pueden ser causas externas, ¿vale? Con lo cual vamos a tener muchas menos horas de mantenimiento. ¿El problema que tiene? Pues que no serviría para test integrados, ¿vale? Pero entonces vamos a hacer un mix y hacer una mezcla entre el BDD y el TDD. En el BDD escribiríamos un test de una característica, como hemos visto antes, ¿vale? Basado en given, when y then. Y cuando ese test se falla, lógicamente seguimos el mismo esquema, se hace un desarrollo. Bueno, pues ese desarrollo estaría separado en distintas partes que cada una llevaría su test unitario. ¿Vale? Escribiríamos un test unitario fallido. Para hacer que el test pase, desarrollamos un código. Cuando ese código pasa la prueba, se refactoriza y se hace tantas veces como sea necesario para que se pasen todas las pruebas unitarias que se han definido en el test de esta característica. Y cuando se pasan todos los tests, se da el test de la característica como pasado en el BDD. Y pasamos a otra característica. ¿Lo veis más o menos la idea? El esquema que tendríamos aquí es lo que os decía. Hay un método intermedio, ¿vale? Que es lo que yo he visto, ¿vale? Yo no he visto nunca un TDD, digamos que bien aplicado. Al final, ¿qué es lo que se hace? Se escribe el código, ¿vale? Se hace el ciclo de vida tradicional. Se hace un análisis de requerimientos. Se hace un análisis de lo que se va a hacer.
pues si hablamos de un método ágil, pues bueno, se hace un panel, ¿vale? Se hace un Kanban o un Scrum de estos, ¿vale? Un Scrum. Ya uy, a ver. Se hace un Scrum, ¿vale? O un Kanban, ¿vale? En función del esquema que se siga, ¿vale? O sea, en un panel hay una serie de funcionalidades. Entonces la gente, el equipo, se va quedando, digo, yo implemento esto, yo implemento aquello, yo implemento de más allá. Con lo cual cada uno se encarga de implementar una funcionalidad. Esa funcionalidad pues puede tener distintos desarrollos. Cada desarrollo debería tener su prueba unitaria. Bueno, podemos hablar que el desarrollo, sí, el desarrollo ya está separado y entonces cada desarrollo tendría ya, cada tarea tendría su propia prueba integrada. ¿Vale? Con lo cual, en la práctica, yo os digo, lo que he visto es, se hace un desarrollo, luego se hace la prueba integrada. ¿Vale? Esa prueba integrada pues pasa al conjunto de pruebas integradas que hay que pasar cada vez que se hace un cambio, se genera una nueva versión en general. ¿Vale? Lógicamente, cada usuario cuando hace un cambio de ese módulo en cuestión, ¿vale? Si estamos hablando de desarrollo de móviles, pues a lo mejor estamos hablando de una pantalla del móvil, ¿vale? Ya, porque eso está separado, ya es un MVC, ¿vale? Un modelo vista controlador que está orientado normalmente pues hablaríamos ya de pantallas, ¿vale? Entonces cada vez que cambiamos una vista determinada, pues eso podríamos considerar que lleva su propio test unitario. Escribimos el test unitario y cada vez que se cambia, pues lógicamente habría que cambiar el test unitario y pues ya os digo que normalmente el orden que se suele hacer es el contrario. Se escribe el código y luego se escribe su test. Se cambia lo que sea y se cambia el test. Pero bueno, hay una ganancia evidente y es que cada vez que tenemos una versión nueva, se pasan todos los test unitarios de forma automática si estamos hablando de móviles, de todas las pantallas de la aplicación móvil. ¿Vale? Con lo cual detectamos rápidamente si el cambiar algo en algún sitio ha afectado alguna funcionalidad. Y eso se detecta al instante. Entonces, si no se pasan todos los test unitarios, esa versión no pasa a producción. Esa versión no pasa. Hay que comprobar lo que ocurre y volver. Entonces, el programador que se encarga de esa funcionalidad lanza su test, lo prueba y tal, lo lleva todo. Todo esto está muy relacionado con Git, ¿vale? Con el control de versiones, por ejemplo. Entonces, si el programador modifica el código, utilizando el repositorio, vuelve a ponerlo todo. Git es un repositorio, ¿vale? Como cualquier otro con Subversion o cualquier otro que conozcáis vosotros, o Mercury, cualquiera de esos. ¿Vale? Entonces, el programador modifica esa funcionalidad del móvil, de la aplicación, la vuelve a poner en el repositorio y se vuelven a lanzar todas las pruebas unitarias sobre la última versión que está en el repositorio. Si eso funciona, pues bueno, pues ya se eleva a esa versión a producción y entonces se publica en producción. ¿Vale? Pero veis, la ganancia es evidente ya. La otra ganancia que quedaba pues en estos proyectos que yo conozco, por ejemplo, sería que el programador desarrollara primero el test unitario y después hiciera la implementación en respuesta a ese test unitario que le está fallando. Pero ya os digo que yo no he llegado a verlo eso. No he visto una aplicación de TDD pura. De BDD tampoco, ¿vale? Con BDD lo mismo. Lo que es la prueba de característica se hace a posteriori también. Pero también tenemos otra ventaja muy grande, ¿vale? Porque una vez se han hecho las pruebas unitarias, ya os digo, todo esto se hace con algún programa de estos de lanzo de trabajos automatizados, como Jenkins. No sé si habéis oído hablar de Jenkins. ¿Vale? Con Jenkins yo puedo definir un trabajo, entonces ese trabajo lo que haría sería lanzar todas las pruebas unitarias sobre la última versión, la versión candidata del repositorio y después lanzaría todas las pruebas de, como hemos visto, de Cucumber y todo esto, si estamos hablando de móviles, todas las pruebas funcionales, ¿vale? De BDD sobre el código. Y lo mismo, si esas pruebas funcionales no se pasan, no se puede enviar a producción. Hay que volver otra vez, se vuelve atrás, se revisa porque se ha producido ese error, se arregla, se vuelven a pasar los test unitarios,
y otra vez la prueba funcional. Hasta que no tenemos, entonces tenemos unas pruebas automatizadas muy buenas que nos garantizan, aún así, algún error se puede colar. Evidentemente esto no es infalible. Pero claro, si tenemos una cobertura del 100% del código y tenemos unas pruebas bien definidas, si pasan esas pruebas podemos garantizar que la aplicación va a funcionar relativamente bien. Vale, lo que pasa es que si tú haces una funcionalidad nueva, puede ser que la cobertura ya no sea el 100%, ya sea el 98%, y en ese 2% pues se te cuele algún error. Vale, pero esto no es el 100% de garantía que todo está bien, pero sí es un comienzo. Vale, ¿veis el proceso? Vale, en la teoría tenemos todo esto. Vale, vamos a ver un caso práctico, vale, que es utilizar PHP Unit. Vale, vamos a ver muy rápidamente. Vale, entonces PHP Unit se basa en, bueno, todos los lenguajes de programación, ya os digo, si hablamos de Xcode, el de Mac, ¿vale? Entorno de programación de Mac, o Android Studio, o Visual Studio para Microsoft Visual Studio, ¿vale? Para César, todos llevan funcionalidades para implementar test unitarios, ¿vale? Incluso pueden hacerlo a posteriori, a partir de una función determinada nos crean el esqueleto para hacer las pruebas, o incluso nos pueden generar clases especiales para que podamos automatizarlo nosotros también, de forma que cada vez que le digamos se pasen las pruebas unitarias automáticamente y que nos digan qué resultado han tenido. ¿Vale? O sea, todo esto va a estar integrado. ¿Vale? No obstante, vamos a ver PHP Unit, ¿vale? Que es un entorno gratuito, ¿vale? Que nos da funcionalidad de pruebas unitarias, ¿vale? Que es muy fácil de utilizar. Vale, la forma de trabajar con esto sería irnos a Getting Started y nos descargamos el FAR, ¿vale? Que es el fichero, sabéis que es un fichero ejecutable, pero ejecutable en el cliente, por ejemplo, a través del ejecutable de PHP. ¿Vale? O sea, con el programa php.exe yo puedo ejecutar cualquier programa FAR. ¿Vale? Es un estilo lo que hace Node.js, ¿vale? Es un estilo, hombre, con mucha menos potencial que Node.js, pero es un estilo, ¿vale? La idea es parecida. Vale, entonces lo primero que haría sería descargarme el FAR, ¿vale? Una vez descargado el FAR, yo tendría, ¿vale? Yo tengo SAMP también descargado, ¿vale? Todos conocéis SAMP, ¿no? ¿Vale? Es un entorno, es un servidor web portable, ¿vale? Que podemos descargar. Incluye, no suele incluir, bueno, Apache, ¿vale? PHP, MySQL o MariaDB como base de datos y Perl. ¿Vale? Entonces, dentro de la carpeta de PHP, yo tengo un php.exe, que es este de aquí, que es el que me va a permitir ejecutar el FAR, y luego me he bajado dos FAR, el 658 y el 723. ¿Vale? El 658 porque me parece que la versión que tengo de PHP es la 7.1, con lo cual no sería compatible con el PHP Unit nuevo. Y si tenéis a partir de la versión 7.1, me parece que es o algo así, ya podéis lanzar el FAR este de aquí. ¿Vale? Esto sería funcional con PHP 5.3, 5.4 o... Sí, con 5.5 hacia abajo, con 7 hacia abajo y con 7.2 en adelante. Vale, entonces la forma de trabajar sería la siguiente. Lo más sencillo, la forma, saltar como hemos visto aquí, ¿vale? Yo tendría aquí, lo primero que tendría que hacer es el test que quiero pasar. ¿Vale? Entonces aquí tengo, pues código PHP, ¿vale? Etiqueta de inicio de PHP, fin de PHP, y aquí lo que hago es definir una clase, ¿vale? Normalmente esto es por convenio, ¿vale? Suele ser posponerle al nombre de la clase que quiero probar la palabra test. ¿Vale? Esto va a utilizar el PHP Unit Framework, el test case, ¿vale? Esto al lanzarlo en el ámbito del FAR que nos hemos descargado de PHP Unit estaría disponible.
Aparte de eso, tengo que utilizar la clase que quiero probar. Y este sería mi caso de prueba. ¿Vale? Si sabéis algo de programación orientada a objetos, aquí lo que estoy es creando una clase de prueba que extiende la clase testCase. ¿Vale? Un caso de prueba. Y dentro creo la función tSuma, que va a probar la función suma. ¿Qué vamos a probar? Pues vamos a probar la función calculadora. Bueno, la función calculadora que es el método calculadora, realmente. Vale, entonces creo un nuevo objeto de tipo calculadora. Lógicamente ya tengo aquí creada la clase calculadora. ¿Vale? Esto no le hagáis caso, no está implementado todavía. ¿Vale? Entonces tengo creada la clase calculadora con un constructor. Y ya está. ¿Vale? No he creado ni siquiera la función. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es el test. ¿Vale? Creo un objeto de tipo calculadora. Como la clase está vacía, me permite hacerlo. Y ahora, sobre esta, hago la prueba de decirle que tiene que ser la llamada a la función calculadora con el valor 3 y 4. Bueno, voy a decirle que sea 8, ¿vale? Para que la idea es que la prueba falle la primera vez. ¿Vale? Esto es assert equals. Daros cuenta que tengo aserciones, esto es un aserto, ¿vale? Un aserto es un predicado que tengo que pasar para que se cumpla la prueba. ¿Vale? Evidentemente tengo asertos a millones, ¿vale? Este es el assert equals, que me va a devolver verdadero si esta condición se cumple y falso si no, ¿vale? Pero daos cuenta de todos los asertos que tengo aquí. Aserto que, assert que es verdadero tal, assert que la cadena termina con cual, assert que la cadena es igual al fichero tal, assert que la cadena empieza con tal, trabajar con JSON, ¿vale? Con archivos en formato JSON, ¿vale? Asertar que el fichero JSON que estoy dando es igual que el que tengo, ¿ves? Tengo todo tipo de casos de prueba que puedo desarrollar. Aserto que la instancia, que es instancia de tal, que me devuelve el valor infinito, ¿vale? La típica división por cero, pues comprobar que me devuelve infinito por la razón que estoy haciendo división por cero, me devuelve infinito. Assert que el fichero existe, que esta carpeta está, que el directorio existe, que el directorio tiene derechos de lectura, que es de escritura, que está vacío, lo que sea. ¿Veis? Hay todo tipo de asertos, ¿vale? Para definir nuestros test, nuestros casos de prueba. En este caso, he puesto el aserto que es igual. ¿Vale? Entonces le digo que esto es 8 igual, si no controláis la programación orientada a objetos no hay problema, ¿vale? Pero es que esto está hecho así, ¿vale? Hay que seguir esta notación. Entonces, con cal creo un nuevo objeto de tipo calculadora. Y aquí lo que hago es llamar al método suma del objeto calc de la clase calculadora, que es lo que quiero probar, y la suma de 3 y 4 me tiene que devolver, tiene que ser igual a 8. En ese caso la prueba me va a devolver verdadero, si no me devolverá falso y no paso la prueba. Lógicamente no va a pasar la prueba primero porque no existe la función. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ello. Para probar esto, lo suyo sería que la lanzarais desde el propio SAMP, ¿vale? Para que no tengamos problemas. Todo esto se puede automatizar, ¿vale? Todo esto podemos decirle, metiendo las variables de entorno en el path, en la ruta, que PHP está disponible. Habría que, también se recomienda que se cree un BAT que sea capaz de lanzar el PHP Unit directamente con los comandos que yo le pase, ¿vale? Pues yo lo voy a hacer a mano, ¿vale? Todo eso hay un montón de tutoriales donde me dicen que se haga de forma automatizada y tal. Pero como no tenemos la ruta puesta ni nada puesto, lo que hacemos, lo más cómodo es lanzar la shell de SAMP, que ya sabemos que esto va a encontrar perfectamente dónde está PHP, ¿vale? De hecho aquí podría lanzar php.exe. ¿Vale? Entonces de aquí podría lanzarlo sin PHP exe sin problemas, ¿vale? Porque estoy en la ruta de PHP. ¿Vale? Lo tengo abierto aquí ya. Lo tengo ya para no tener que escribirlo todo. ¿Vale? Entonces yo lo que haría sería escribir lo siguiente. Con el programa PHP lanzo PHP Unit, mi versión del FAR,
Bueno, podemos hacer una cosa para comprobar, un momento, ¿vale? Para que veáis cómo va esto. Puedo lanzar PHP, vale. Puedo lanzar esto y ver qué versión tengo. A ver, esto se ha vuelto loco. Ah, bueno, sí. A ver, que quite esto. Vale, entonces puedo lanzarlo y ver la versión. ¿Vale? Con esto. ¿Veis? PHP Unit 658, tal. Funciona perfectamente. Entonces, ¿cómo lanzo el FAR? Con el ejecutable de PHP. ¿Vale? Y ahora ya le paso los parámetros que se necesite. No sé si veis bien el este, ¿lo veis bien? ¿Veis el MS2, la consola? No sé si puede cambiar aquí la fuente. Vamos a ponerla grande, a ver. Bueno. A tamaño del cursor, fuente. Ha sido un poquito mejor. Un poquito mejor. Vale. Entonces, para lanzar mi comando, pues vamos a lanzar PHP Unit, el FAR, ¿vale? Ahora le tengo que pasar Bootstrap, que es para que lance el test. Le digo la clase que quiero probar, que es calculadora PHP. Tradicionalmente esto se suele meter, se suele abrir una carpeta src para las fuentes y una carpeta test donde se guardan los tests, ¿vale? Para que estén separados. Lo suyo es que estén test y código fuente estén separados por razones evidentes, ¿no? Porque luego si voy a publicar una versión de lo que sea, no me interesan los tests, me interesa solamente las fuentes. ¿Vale? Entonces, tengo la calculadora, que es la clase que quiero probar, y luego tengo el test, que es el que se va a aplicar a la clase. ¿Vale? Entonces, veis, tengo el fichero calculadora PHP, calculadora test PHP. Recordemos, calculadora test PHP contiene el caso de prueba. Puedo tener tantos casos de prueba como quiera aquí dentro. ¿Vale? Que están probando funcionalidades de la clase calculadora. ¿Vale? Si lanzo esto, ¿veis? Me dice que hay un error. ¿Vale? Estoy llamando a un método no definido. ¿Vale? Pues muy bien. Tengo que hacer el desarrollo. Ahora haría el desarrollo. ¿Vale? Vamos a hacer muy rápidamente, simplemente quitando el comentario de aquí. Y ya tengo implementada mi función. Lanzamos otra vez el test. Vale, y me dice... Pues la verdad que me lo ha pasado bien. Pues no debería porque 3 y 4 son 8, no son 7. A ver. Ah, no he guardado, me parece no he guardado el test. Efectivamente, es que no había guardado antes el calculador test PHP. Vale, entonces me ha dado un error, ¿veis? Fallo, ¿vale? Fallo del aserto porque, o del predicado, como lo queréis llamar, o la afirmación, como lo queréis llamar, porque 7 no coincide con lo que se esperaba de 8. ¿Vale? Entonces, para que esto pase bien, pues tendría que decirle que la prueba es con 7. Lo guardo, lo lanzo y ya he visto el final. Pero bueno, ¿veis? Ahora se pasa. Vale, entonces ahora sería el momento de hacer la refactorización. Mejorar el código, quitar cosas duplicadas, etcétera, etcétera. Respetando el return, ¿vale? Del valor este y la cabecera de la función, respetando los parámetros. Y ya estaría. ¿Vale? Si queremos añadir una nueva funcionalidad, pues simplemente sería cuestión de venir aquí, le decimos, en lugar de tsuma, le decimos, pues no lo sé, test, pues producto, por ejemplo. ¿Vale? Sobre la calculadora, ahora ya no tengo esto, sino que tengo producto. ¿Vale? Creo igualmente calculadora, otro test y le digo el producto. ¿Vale? Ahora tengo un nuevo aserto, lo lanzo.
¿vale? El primer aserto se pasó bien, pero el segundo no. Ahora desarrollo el producto y así voy. Así voy desarrollando mi aplicación. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Cómo os habéis quedado? Silencio sepulcral. ¿Lo veis útil, Sueli? ¿Lo veis? ¿Os hacéis una idea? Claro, José, es que la cosa, José, es que la cosa es con lo de PHP. Pero bueno, la idea la pillas, ¿no? Es orientado a objetos. Es orientado a objetos. Es parecido a... Eso has tenido suerte. Python es más o menos. Muy bien, Alejandro. Ah, vale, si habéis visto... Sí, JUnit se basa en lo mismo. Esa es la idea. Lo que pasa es que JUnit está integrado con el entorno de Java. Pero esa es la idea. Es muy interesante, ya os digo, incluso aunque no lo hagáis puro, aunque escribáis el código primero y luego la prueba, aún así tenéis una forma de comprobar el código. Daos cuenta que con esto conseguimos que el código está documentado en cierto modo, ¿vale? Porque ya contiene las pruebas, contiene también el comportamiento que debe tener, ¿vale? Entonces lo tenéis todo integrado. Si a esto le sumáis algo como PHP documento, que a partir de los comentarios que introducáis en el código se genera documentación, pues tenéis que dentro del código fuente tenéis definido el proyecto completamente. Claro, Sueli, con eso el código es más limpio también. Ganamos en calidad porque estamos separando. Simplemente para pasar los test ya estamos separando funcionalidades. Y con la refactorización, sí o sí, mejoramos la calidad del código. A ti te ayuda a programar más limpio de manera que fuera más reutilizable. Ahí está, José. Ahí está la cosa. Es todo lo que sea pensar en el código, en su calidad, va a mejorar sin duda en nuestro código. Y esto, una vez cogida la metodología, ya os digo que al final se programa todo más rápido. Todo es mucho más rápido. Y sobre todo lo que es la parte de la cobertura de la prueba, eso es fantástico. Muy bien. Pues bueno, yo la semana que viene, si os interesa, no en línea con nada que ver con esto, ¿vale? Pero bueno, voy a comentar algunas cosas sobre GLPI. Es lo que viene por lo fácil. sobre el gestor de inventario y tal, ¿vale? Que probablemente lo habéis visto alguno. Bueno, si habéis puesto las incidencias en la plataforma nuestra, es en lo que está hecho. Ya te va a gustar PHP, Sueli, qué alegría. Qué orgulloso me siento. Así que nada, la semana que viene a esta misma hora hablaremos de GLPI, si os interesa. Aquí estaremos. Y nada, gracias a vosotros por asistir. Y nada, ya os digo, estad atentos a la grabación y ya os digo que se os comunicará dónde está la grabación. Y nada, si no hablamos, buen verano. Sí, sí, José, en segundo de DAO se ve PHP Unit. Este año por tiempo no hemos podido verlo, pero bueno, ya veis que tampoco es demasiado complicado. Pues nada, encantado y a ver si nos vemos el año que viene. Gracias a vosotros por asistir, que os habéis perdido a Rusia. Un saludo.
Hasta luego. Gracias a vosotros.